El 28 de enero de 1986, millones de personas encendieron el televisor para ver lo que debía ser un momento histórico. Un lanzamiento espacial más, un símbolo de progreso, una promesa de futuro. 73 segundos después, el cielo se partió en dos. No fue un fallo instantáneo, no fue un error impredecible o mala suerte. Fue una tragedia anunciada, que alguien decidió ignorar. Ese día, 7 personas murieron frente a las cámaras. Niños en escuelas de todo Estados Unidos vieron en vivo cómo un sueño se convertía en una nube de fuego. ¿Esto realmente fue un accidente? ¿O fue negligencia? Hoy, en Archivo Enigma, vamos a reconstruir minuto a minuto el desastre del transbordador espacial Challenger. ¿Qué salió mal? ¿Quiénes lo sabían? ¿Quiénes advirtieron el peligro? ¿Y por qué, aún así, el lanzamiento no se detuvo? Esto no es solo la historia de una explosión en el aire. Es la historia de decisiones humanas tomadas bajo presión y del precio brutal que se pagó por ellas. Bienvenidos. El Challenger era el segundo transbordador espacial operativo de la NASA, y para 1986, el programa del transbordador ya no era visto como algo experimental, sino casi rutinario. Los lanzamientos se habían vuelto frecuentes, televisados, casi normales. La NASA quería demostrar que el acceso al espacio podía ser regular, confiable y, sobre todo, seguro. Y este lanzamiento en particular tenía un valor simbólico enorme. Por primera vez en la historia, una maestra viajaría al espacio. Su nombre era Christa McAuliffe. Tenía 37 años. Era profesora de estudios sociales y había sido seleccionada entre más de 11,000 docentes para formar parte del programa Teacher in Space. La idea era clara: llevar la exploración espacial a las aulas, inspirar a millones de estudiantes y demostrar que el espacio no era solo para astronautas de élite. Christa no era científica ni ingeniera. Era una profesora común, con alumnos comunes, que representaba al ciudadano promedio. Su presencia convirtió el lanzamiento del Challenger en un evento mediático sin precedentes. Escuelas enteras organizaron transmisiones en vivo. Niños y adolescentes esperaban verla despegar y volver. Junto a ella viajaban 6 astronautas más, todos con una preparación exhaustiva y años de experiencia. Francis Dick Scobie, comandante de la misión. Michael Smith, piloto. Ronald McNair, físico y astronauta veterano. Ellison Onizuka, ingeniero aeroespacial. Judith Resnick, ingeniera eléctrica, en su segunda misión espacial. Y Gregory Jarvis, ingeniero y especialista en cargas útiles. La misión, conocida como STS-51L, tenía como objetivo poner en órbita un satélite de comunicaciones y realizar experimentos científicos. En papel, no era una misión especialmente compleja, pero había algo que sí era distinto: el clima. La noche anterior al lanzamiento, las temperaturas en Cabo Cañaveral habían caído a niveles inusualmente bajos. Se registraron temperaturas bajo cero. Se formó hielo en la plataforma de lanzamiento. Algo extremadamente raro en Florida. Ese frío no solo era incómodo, era peligroso. Desde hacía años, ingenieros de la empresa Morton Thiokol, fabricante de los cohetes impulsores, habían advertido un problema crítico: las juntas tóricas. ¿Qué son las juntas tóricas? Conocidas como O-rings. Sellan los segmentos de los cohetes, y se sabe también que pierden flexibilidad con bajas temperaturas. Si esas juntas no sellaban correctamente, gases extremadamente calientes podían escapar, y eso podía ser fatal. La noche previa al lanzamiento, algunos ingenieros expresaron su preocupación de manera clara. No recomendaron despegar. Dijeron que no había datos suficientes para garantizar la seguridad en esas condiciones de frío extremo. Pero la presión era enorme. La misión ya había sido retrasada varias veces. Había compromisos políticos, mediáticos y de agenda. Millones de personas estaban esperando. Y, poco a poco,
Esas advertencias técnicas empezaron a diluirse entre llamadas, reuniones y decisiones tomadas desde escritorios muy lejos de la plataforma de lanzamiento. La mañana del 28 de enero amaneció fría, con hielo visible en la estructura del transbordador. Aún así, la cuenta regresiva continuó. A las 11:38 de la mañana, hora local, el Challenger despegó. Durante los primeros segundos, todo parecía normal. El transbordador se elevó con su característica estela de fuego blanco. Los comentaristas narraban con entusiasmo. En las escuelas, los niños aplaudían. Pero algo ya estaba fallando. Muy pronto, una pequeña fuga comenzó a formarse en uno de los cohetes impulsores, invisible para quienes miraban desde abajo, imperceptible para las cámaras. Una señal mínima, que nadie pudo detener a tiempo. 73 segundos después del despegue, el Challenger se desintegró en el aire. Apenas unos segundos después del despegue, el Challenger atravesó una zona de fuertes vientos en capas altas de la atmósfera. Algo completamente normal para un lanzamiento, pero letal cuando una pieza crítica ya estaba comprometida. A los pocos segundos del lanzamiento, comenzó a producirse una pequeña fuga de gases incandescentes. Al inicio, la presión logró tapar parcialmente el fallo, creando una especie de sellado temporal. Durante unos instantes, el sistema pareció estabilizarse, pero ese equilibrio era frágil. Alrededor del segundo 58 del vuelo, el Challenger experimentó un cambio brusco de dirección al atravesar una ráfaga de viento más intensa. Ese movimiento alteró la estructura del cohete y rompió el sellado improvisado que se había formado. La fuga reapareció, esta vez más violenta. Una lengua de fuego comenzó a salir del cohete impulsor derecho, apuntando directamente hacia el tanque externo que contenía combustibles altamente inflamables. A los 73 segundos del despegue, la llama perforó el tanque. Lo que ocurrió después no fue una explosión tradicional, sino una desintegración catastrófica del sistema. El tanque externo se rompió, liberando enormes cantidades de combustible que, al mezclarse, crearon la gigantesca nube blanca en forma de I que millones de personas vieron en televisión. El Challenger se desintegró a una altitud de aproximadamente 14 kilómetros, viajando a más de 2 veces la velocidad del sonido. En tierra, durante unos segundos, nadie entendía qué había pasado. Los comentaristas guardaron silencio. Las cámaras siguieron enfocando el cielo. Y en miles de escuelas, los profesores intentaban procesar lo que acababan de ver. La famosa frase del comentarista de la NASA lo dijo todo. Obviamente, una falla grave. Pero esa frase no alcanzaba a describir la magnitud de lo ocurrido. Restos del transbordador comenzaron a caer al océano Atlántico. Fragmentos metálicos, partes del fuselaje, piezas del sistema de propulsión. Todo descendiendo lentamente, mientras la nube blanca seguía expandiéndose en el cielo azul de Florida. Uno de los momentos más duros fue cuando se confirmó que la cabina de la tripulación no había explotado en el aire. Había salido despedida prácticamente intacta durante la desintegración. Eso significaba algo devastador. Los astronautas probablemente sobrevivieron a la ruptura inicial. Sin embargo, la cabina cayó desde una altura enorme, sin paracaídas, impactando contra el océano a una velocidad imposible de sobrevivir. No hubo posibilidad de rescate, no hubo tiempo, no hubo oportunidad. La tragedia fue inmediata, pero la comprensión de lo sucedido no lo fue. En los primeros minutos, la NASA suspendió todas las transmisiones. Las imágenes se repitieron una y otra vez en los noticieros. La explosión, el silencio, el humo, y la pregunta empezó a recorrer el mundo. ¿Cómo pudo pasar esto? Ese mismo día, el presidente Ronald Reagan canceló su discurso sobre el Estado de la Unión. Horas después, se dirigió a la nación con un mensaje solemne, reconociendo la pérdida y rindiendo homenaje a los astronautas.
Pero mientras el país lloraba, puertas adentro comenzaba algo muy distinto: la búsqueda de responsables. La NASA aseguró inicialmente que desconocía la causa exacta del accidente. Se habló de una falla técnica imprevista. Sin embargo, con el paso de los días, empezaron a salir a la luz detalles incómodos. Ingenieros que habían advertido del peligro. Reuniones donde se discutió el frío extremo. Decisiones tomadas pese a la falta de garantías. La tragedia del Challenger ya no parecía un simple accidente. Parecía el resultado de una cadena de advertencias ignoradas. Y cuanto más se investigaba, más claro quedaba que la explosión no comenzó en el aire, sino en los días y horas previas al lanzamiento. Tiempo después, Richard Feynman, conocido por su carácter directo y su rechazo a las explicaciones maquilladas, se convirtió en una figura central. Durante una de las audiencias públicas, realizó una demostración simple pero devastadora. Tomó un pedazo de material similar al de las juntas tóricas, lo sumergió en agua con hielo y luego mostró cómo, al estar frío, perdía completamente su capacidad de recuperar la forma. El mensaje fue claro, entendible para cualquiera. El material fallaba con frío. Feynman no se quedó ahí. En sus conclusiones fue aún más duro. Afirmó que dentro de la NASA existía una peligrosa desconexión entre los ingenieros y la administración. Mientras los ingenieros hablaban de riesgos reales, los directivos manejaban cifras de seguridad irreales, minimizando los peligros para cumplir con calendarios y expectativas públicas. El Challenger no explotó solo por una pieza defectuosa. Explotó por decisiones humanas. Y a medida que estos hallazgos se hicieron públicos, la imagen de la NASA como una agencia infalible empezó a resquebrajarse. La pregunta que flotaba en el aire ya no era técnica, era moral. ¿Quién debía asumir la responsabilidad por haber permitido el lanzamiento? Tras la publicación de las conclusiones de la Comisión Rogers, la NASA quedó en una posición inédita. Por primera vez, una investigación oficial señalaba no solo un fallo técnico, sino una responsabilidad institucional. El programa del transbordador espacial fue suspendido durante casi 3 años. Durante ese tiempo, la NASA se vio obligada a rediseñar por completo los cohetes impulsores sólidos. Las juntas tóricas fueron modificadas, se añadieron nuevos sistemas de sellado y se implementaron procedimientos más estrictos de control de temperatura antes de cada lanzamiento. ¿Alguien fue castigado? La respuesta es no. No hubo juicios penales, no hubo condenas, no hubo responsables individuales enfrentando consecuencias legales directas. Algunos directivos fueron reasignados, otros se retiraron. Algunos ingenieros que habían advertido del peligro incluso vieron afectadas sus carreras por haber hablado demasiado. Para toda una generación de niños que vio el desastre en directo, la tragedia dejó una huella profunda. Muchos recordaron durante años el momento exacto en que la nube blanca apareció en el cielo. El día en que la ciencia, el progreso y la televisión se mezclaron con la muerte. La figura de Christa McAuliffe se convirtió en un símbolo, no solo como astronauta, sino como recordatorio de que incluso las mejores intenciones pueden verse atrapadas en sistemas que priorizan resultados sobre seguridad. Su nombre fue dado a escuelas, centros educativos y programas de divulgación. Pero su historia también quedó ligada a una verdad incómoda. Ella nunca debió haber estado en ese vuelo. 73 segundos. Eso fue todo lo que necesitó una decisión mal tomada para destruir 7 vidas y cambiar la historia de la exploración espacial. Si este caso te hizo reflexionar, te invito a suscribirte a Archivo Enigma. Aquí analizamos los hechos que marcaron la historia, los errores que se repiten y los misterios que nunca deben olvidarse. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que alguien debió ir a prisión por lo ocurrido con el Challenger? ¿O piensas que fue simplemente una cadena de errores sin culpables claros? Nos vemos en el próximo enigma.